Vamos a grabar. Estamos entonces comenzando la grabación. Muy bien, vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiendo tu gracia, Señor, durante este tiempo que nos permites abrir tu palabra. Oramos para que nuestro entendimiento se abra y podamos comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, Señor, para nuestra vida. Pedimos que la sabiduría de Dios esté en cada uno de nosotros. Dame la gracia, Señor, la inspiración, el poder de la sabiduría, el poder del conocimiento y la inspiración de tu palabra para poder, Señor, entender y explicar también los contenidos de ella. Bendiga a nuestros estudiantes y a cada uno de los hermanos que están, Señor, por conectarse. Les bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy día tocamos un tema interesante, de todas maneras, no hay tema en la Biblia que no sea interesante, ¿cierto? Por lo tanto, estamos tocando hoy día la caída del ángel. Recuérdense mantener los micrófonos cerrados para que no tengamos interrupción en la grabación. Bien, decía yo, hoy día tocamos el tema la caída del ángel, haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, cuando hablamos sobre el cielo, sobre ese lugar especial creado por Dios para su Hijo, para su Hijo amado. Y antes de que el Hijo ascendiera a ese lugar amado a la diestra del Padre, hubo una rebelión en el cielo. Eso, si usted lo quiere ver bien, está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, los versos 7 al 9. Dice que hubo una rebelión en el cielo y que Satanás, el ángel o el dragón, no se halló lugar en el cielo para él y fue expulsado del cielo y justamente Mm. cayó expulsado del cielo con un tercio de las estrellas de Dios y un tercio de los ángeles. Por lo tanto, hemos dicho que en el cielo está la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios, su nombre y su trono son tres conceptos que hablan de lo mismo. Gloria, trono y su nombre está hablando de lo mismo, usando estos diferentes sustantivos para hablar de una misma cosa. Antes de que el Hijo de Dios entrara en el cielo, antes que ascendiera, después de la resurrección, Dios dejó a los ángeles aquí como espíritus ministradores que le sirven, glorifican y guardan el orden celestial. O sea, antes que Jesús, el Hijo de Dios, resucitara y ascendiera, los que estaban a cargo de guardar ese lugar especial para el Hijo eran los ángeles de Dios. Dios dejó ángeles. Ahí hay una jerarquía de ángeles, hay arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, pero que más adelante cuando hablemos de ángel específicamente nos vamos a referir. Pero había un ángel especial, un ángel que había quedado a cargo, un lugar especial, el cielo, a que hoy llamamos la diestra del Padre. Entonces, mientras el Hijo no ascendiera, este lugar, el cielo de los cielos, el tercer cielo, estaba a cargo de los ángeles y a su custodia, a su cuidado. Entre ellos, un ángel especial guardaba el nombre de Dios, actuando como su mensajero plenipotenciario hasta que el Hijo ascendiera al trono. Y a ese ángel plenipotenciario con todo el poder y toda la autoridad, la Biblia en el Antiguo Testamento lo llama el ángel de Jehová. Nueva versión internacional, en la nueva versión internacional se llama el ángel del Señor. Pero estamos hablando del mismo personaje, de un ángel creado, por supuesto, todos los ángeles son creados, pero este tenía un rango especial y específico porque portaba el nombre de Dios en su persona. Ahora, este recorrido nos llevará a comprender la jerarquía celestial, el papel del ángel de Jehová y cómo la arrogancia de Lucifer provocó su caída. Y cuando hablamos de Lucifer estamos hablando de Satanás, el dragón, la serpiente y todos los títulos que ustedes ya saben que la Biblia le confiere en el Apocalipsis. Por lo tanto, exploraremos las consecuencias de esta rebelión
y las lecciones que podemos extraer para nuestra propia vida espiritual. ¿Por qué extraer lecciones para nuestra propia vida espiritual? Porque Satanás, su caída provocó la caída, el pecado satánico de rebelarse en contra de Dios. Ya lo vamos a mirar específicamente, porque Satanás en su caída está violando los primeros cuatro mandamientos, que ya los recordamos, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos, no Ah, tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día del Señor, etcétera, etcétera. Estos cuatro primeros mandamientos son los que son afectados en la caída de Satanás y por eso es expulsado del cielo. Ya lo vamos a mirar un poquito más adelante para que ustedes vayan dándose cuenta. ¿Y por qué nos importa sacar lecciones aquí? Porque el pecado que cometió Satanás en los cielos y la violación de los primeros cuatro mandamientos es el mismo pecado por el cual cayó Adán y Eva. O sea, él hizo que Adán y Eva cometieran el mismo pecado satánico, cometieran la violación de los primeros cuatro mandamientos. Estos mandamientos que ya estaban en el cielo antes que fueran escritos en tabla de piedra por Moisés en la colina, en el monte, ya estos mandamientos estaban. Entonces, vamos a explorar las consecuencias de esta rebelión y las lecciones que podemos extraer para nuestra propia vida espiritual. Ok, el ángel de Jehová, mensajero divino. Ya hemos dicho que antes que el Hijo de Dios ascendiera, Dios dejó responsable de este tercer cielo a un ángel especial. Este se llama el ángel de Jehová. Jehová porque este ángel porta el nombre de Dios en él. Hay un verso muy claratorio que ustedes pueden buscar en Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23, donde deja claro que el nombre de Dios está en este ángel. Y por eso que este ángel era respetado, proclamaba juicio, recibía adoración, daba promesas, porque era un ángel especial, porque tenía el nombre de Dios en él. Ahora, las manifestaciones del Antiguo Testamento, antes que el Hijo de Dios subiera al cielo, ascendiera después de la resurrección, un ángel guardaba el nombre de Dios. Recuérdense que allí estaba el nombre de Dios, de igual manera como en el tabernáculo, en el templo de Salomón y en el templo de Ageo, estos lugares eran exclusivamente para guardar el nombre de Dios. De igual manera el cielo, porque el cielo es el tabernáculo celestial, el tabernáculo eterno. Recuérdense cuando Dios le dice a Moisés que copie todo lo que dio en el monte, refiriéndose al templo celestial, y lo haga en la tierra, e hizo el tabernáculo. Entonces, este tabernáculo celestial contenía el nombre de Dios hasta que ascendiera el Hijo de Dios. Entonces, llevando su ministerio como mensajero plenipotenciario. Usamos esta expresión plenipotenciario que significa toda autoridad, que era la autoridad de Dios. Este ángel tenía la autoridad de Dios, por eso este ángel podía proclamar juicio, recibir adoración e inclusive podía establecer que los mandamientos fueran respetados por el hombre y por los seres espirituales. Este ángel quedó en guardia del trono hasta que el Hijo fuera glorificado por el Padre. Así que el querubín protector, que también es llamado Satanás, intentó revelarse al ángel de Jehová en el cielo, creado por el Padre como herencia para su Hijo amado. Aquí tenemos que ser más preciso, ¿no? Ser un poquito preciso porque entendemos que Satanás se rebeló contra Dios, pero específicamente Satanás se rebeló contra este ángel.
porque evidentemente que Satanás o Luciel era un ángel también creado. Así que no tenía ninguna posibilidad de rebelarse en contra de su creador, porque el creador lo podía haber eliminado en forma inmediata. Así que Satanás se revela en contra de alguien que era muy parecido a él, también era un ángel creado, con la diferencia que en este ángel especial estaba el nombre de Dios y no así en este querubín protector que es Satanás. Y por eso al rebelarse contra este ángel es juzgado y expulsado del cielo, ya lo dije, capítulo 12 de Apocalipsis, versos 7 al 9, donde nos relata que Miguel, uno de los arcángeles guerreros, encargado de todos los ejércitos de Dios, expulsa a este querubín, que al caer ya no es querubín, sino que es Satanás, que es el nombre de rebelión, que es el nombre ilegal que Satanás tiene, significa Satanás, significa traidor, y el nombre legal de Satanás es diablo, es el nombre legal. Entonces, ¿cuál es la paradoja de ver a Dios? Ahora, Abraham y Moisés vieron a Jehová según el Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan 1:18 y 6:46 afirman que a Dios nadie le ha visto jamás. Esto es bien interesante porque la Biblia menciona que nadie ha visto a Dios. Y nosotros encontramos pasajes en el Antiguo Testamento donde dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Ahora, cuando nosotros pasamos superficialmente estos pasajes, no nos damos cuenta que está diciendo el texto que Moisés vio cara a cara al ángel de Jehová. No vio cara a cara a Dios, ¿no? Como tal, sino a quien representaba en este caso eh, a Dios, que era el ángel que tenía el nombre en él. Entonces, es- esta aparente contradicción se resuelve entendiendo que lo que vieron fue al ángel del Señor manifestándose con el nombre divino. Y luego cuando miramos Éxodo 3:15 y 23, 20 al 21, texto que yo les daba adelante, para confirmar que este ángel portaba la autoridad y el nombre de Dios mismo, actuando como su representante directo. O sea, que quien se rebelara en contra de este ángel se estaba rebelando directamente en contra de Dios. Por eso Satanás se revela en contra de este ángel y como este ángel tenía el nombre de Dios en él, portaba el nombre de Dios e inmediatamente el ángel lo juzgó y fue expulsado totalmente del cielo. Ustedes pueden ver el pasaje de Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Ahora, miremos la jerarquía celestial. Yo les decía que hay una jerarquía en los cielos, eh, en los ángeles, ¿no? Y ese le hemos echado una miradita. Bueno, si miramos desde arriba hacia abajo sobre la autoridad, ahora la autoridad máxima del cielo es el Hijo de Dios, ¿no? Fue lo que dijo Esteban cuando estaba muriendo, dijo, veo al Hijo de Dios sentado en la diestra del Padre. O sea, ¿quién está hoy día sentado en el trono en la diestra del Padre? Es el Hijo de Dios, cuyo nombre es llamado en los evangelios el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre hoy día está en el trono, cual es la herencia del trono celestial. Luego el ángel de Jehová, portador del nombre divino. Luego los arcángeles, gobernantes de los ángeles. ¿Quiénes son los arcángeles? Bueno, se nos mencionan a tres: Miguel, Gabriel, Luciel, quien ya está expulsado del cielo. Nos queda Gabriel y Miguel. Y la tradición judía dice que eran siete arcángeles, ¿no? Siete. Y están los nombres, pero yo no los voy a mencionar porque ya no están en la Biblia. Y es lo que dice la tradición judía. Y luego estaban los ángeles, que son los espíritus ministradores, que son los ángeles de rango inferior, que son los que mandan los arcángeles. Por lo tanto, los ángeles son servidores de Dios, gobernados por arcángeles. O sea, si estamos pensando que Luciel tenía un tercio de los ángeles que cayeron y permanecieron dos tercios de los ángeles
en fidelidad. Estamos pensando que un tercio de esos ángeles los dirige Gabriel y el otro tercio lo dirige Miguel, que son los ángeles guerreros. Por lo tanto, gobernados estos ángeles por arcángeles. Entre ellos destaca el ángel de Jehová, quien se manifestó con el nombre divino a la iglesia del Antiguo Testamento y les entregó la ley, como confirma Hechos 7:38 y Gálatas 3:17. Intenten mantener micrófonos cerrados para que la grabación no quede afectada. Cierren los micrófonos, por favor, para que estén escuchando. Ok, muy bien, seguimos entonces. Su función era temporal. La función del ángel de Jehová era temporal hasta que ascendiera el Hijo, hasta la llegada de la simiente prometida, ¿no? Como explica Hebreo 9:10, este ángel daba cumplimiento al ministerio de Dios en el cielo hasta que el Hijo, el verdadero heredero, ascendiera allí. Para que tengamos la película un poquito clara, el ángel de Jehová tuvo su función de guardar el trono, de guardar el cielo creado, hasta que ascendiera el Hijo. Ahora que el Hijo ascendió, el ángel ha dejado su misión, ha dejado su función, el ángel de Jehová, y ya no es el que cuida o protege el trono, sino es el mismo Hijo de Dios, el que está a cargo del trono y el que tiene la máxima autoridad en los cielos. Ahora, este ángel plenipotenciario primero tenía autoridad delegada, o sea, Dios le delegaba autoridad a este ángel, por eso podía determinar juicios, y esto hace 2000 años, mientras el Hijo de Dios permanecía en el seno del Padre, Dios dejó al ángel de Jehová administrando con su nombre y otorgándole plena autoridad divina. Por eso después este ángel pudo expulsar a Luciel, al arcángel que era inferior, lo pudo expulsar del cielo. Luego el poder de bendición y condena, o sea, tiene poder para bendecir y para condenar. Este ángel plenipotenciario recibió toda la autoridad de Dios con potestad para bendecir y condenar, gobernando en el cielo hasta la llegada del Hijo. Y luego su gobierno es temporal hasta que llegara el Hijo. Entre los arcángeles y los ángeles, el ángel de Jehová gobernaba con el nombre divino, ejerciendo su ministerio como representante directo de Dios en el cielo. Así que tenía autoridad delegada, nada menos que tenía el nombre de Dios en él, tenía el poder de bendecir y condenar, y su autoridad y poder era transitoria hasta que el Hijo de Dios ascendiera. Bueno, tenemos los nombres de Dios divino. Por ejemplo, el nombre de Jehová es el nombre que Dios encargó al ángel. Jehová puede condenar, pero, pero no derramar gracia. Este nombre fue dado a los israelitas para que lo recuerden, no para todas las naciones. Bajo este nombre se sirve a Dios y se reciben bendiciones, pero no la redención eterna. Como se darán cuenta, este nombre fue dado para el Antiguo Testamento. Con este nombre se dio la ley, ¿no? Con el nombre de Jehová se dio la ley. Y por supuesto que en la ley no había gracia. Tenía que venir después el Hijo con el Evangelio y la verdad. Por lo tanto, este nombre fue dado ¿a quién? A los israelitas. ¿Quiénes invocan el nombre de Jehová o el nombre sagrado de Dios, que está compuesto de Bueno, Yod, Hei, Bat, increíble. son las 4 letras sagradas del nombre de Dios? Lo invocan los israelitas. El nombre de Jehová no fue dado para todas las naciones, fue dado exclusivamente para un pueblo, y este fue el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el nombre dado para todas las naciones?
Bueno, es el nombre del Padre dado al Hijo. Juan 17:11 dice, este nombre salva a su pueblo del pecado y fue dado para todas las naciones y todos los hombres. Por lo tanto, el nombre que toda persona debe invocar, viva en China, viva en Chile, viva en África, viva en Asia, es el nombre de Jesús, no el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová es el nombre del Dios del pueblo de Israel. El nombre que todos nosotros, las naciones, invocan es el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay salvación. En el nombre de Jehová hay condenación. Por eso, como afirma Hebreos 1:4 y Filipenses 2:6-11, es el nombre mediante el cual recibe la salvación. Recuerda que se dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el nombre de Jesús está por sobre cualquier nombre. Y recuérdase que los judíos creen en 72 nombres que tiene Dios en el Antiguo Testamento. Estos 72 nombres, Jehová Roy, Jehová Sama, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Roy, etcétera. Estos 72 nombres compuestos que están en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, solo un nombre en el Nuevo Testamento lo supera a los 72 y es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre y es el nombre que todos nosotros debemos invocar porque es el nombre del Hijo de Dios, es el nombre del Padre. Ahora, la transición de gloria, cuando aparece la gloria del nombre de Jesús, la gloria del nombre de Jehová cesa automáticamente. O sea, una vez que aparece la gloria del nombre de Jesús, inmediatamente deja de funcionar el nombre de Jehová. Ahora hasta el pueblo de Israel tiene que invocar el nombre de Jesús si quiere ser salvo, porque el pueblo de Israel en este momento es un pueblo escogido, no es un pueblo todavía salvado, no son hijos de Dios, son escogidos de Dios. No se olvide que Dios le prometió muchas veces o le preguntó muchas veces a Moisés si le cambiaba el pueblo, porque el pueblo era rebelde, era contumaz, idólatra, y varias veces Dios le dijo a Moisés, te cambio el pueblo, y Moisés no quiso, porque fue un pueblo escogido entre otros imperios o entre otros pueblos como los egipcios, como los sirios, como los mesopotámicos, como los babilónicos de la época, Dios escogió a este pueblo. Y este pueblo tiene que venir el arrepentimiento y reconocimiento del Hijo de Dios, de Jesús, como el verdadero Mesías. Por lo tanto, el nombre de Jesús representa la forma misma de Dios, su propio ser, a diferencia del ángel que solo guarda el trono en forma temporal hasta que ascendió el Hijo, ya el ángel de Jehová dejó su misión, dejó la misión para que el Hijo asumiera toda la autoridad plenipotenciaria ahora en los cielos. ¿Se recuerdan a veces cuando nosotros usamos la expresión que el ángel de Jehová, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen? Bueno, es una expresión, figura y sombra del Antiguo Testamento, porque ahora ya no es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, sino que ahora es el mismo Señor Jesucristo, recordándonos del capítulo 1 del libro de Hebreos, verso 1 y 2, dice, en otro tiempo, de muchas formas y muchas maneras, nos habló el Señor a sus siervos los profetas. ¿De qué manera? A través de ángeles, visiones, sueños, en la otra época, o sea, en la época del Antiguo Testamento. Y el verso 2 dice, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Ya Dios no nos habla de muchas formas o de muchas maneras, sino que nos habla a través del Hijo, y el Hijo es testificado por el Espíritu Santo. O sea, ahora se nos habla por el Espíritu Santo a través del nombre del Señor Jesucristo. Por eso, el nombre de Jesús, todos nosotros debemos tenerlo en nuestro espíritu para que el Espíritu Santo selle ese nombre en nuestro espíritu y de esa manera somos hijos de Dios. Ahora, el ministerio de los nombres divinos. Servir al nombre de Jehová, los que están bajo la ley sirven a Dios y a su nombre. Por eso que con el nombre de Jehová vino la ley.
Y por supuesto que la ley tuvo su tiempo, la importancia durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero hoy día ya la ley, o toda la ley, o parte de la ley está vigente, pero el resto de la ley ya no está vigente. ¿Qué no está vigente? No están vigentes los sacrificios, no están vigentes el culto, el tipo de culto que se hacía en el Antiguo Testamento, verso capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Hebreos. Ustedes pueden mirar ahí cómo era el culto del Antiguo Testamento. Ya no están vigentes, porque el nombre de Jehová ya no está vigente. Lo que está vigente es el nombre de Jesús, y con el nombre de Jesús no vino la ley, vino la verdad, ¿no? Vino la gracia y la verdad. Por lo tanto, recibir bendiciones, Dios bendice a todos los que le sirven, ¿no? Todos los que le sirven creen en el nombre de Jesús, la salvación es para quienes creen y reciben este nombre. Así que todos aquellos que han recibido el nombre de Jesús, Juan 1:12, más a todos los que creen en su nombre, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, todo el que ha recibido el nombre de Jesús es hijo. Todo aquel que ha recibido el nombre de Jehová es esclavo, es siervo. Todos los que han recibido el nombre de Jehová son esclavos, son siervos, están bajo la ley. Todos los que han recibido el nombre de Jesús son hijos, han recibido la verdad, han recibido el evangelio. Guardar el nombre en el corazón, o sea, el nombre con el cual todas las naciones reciben salvación es el nombre de Jesús. Por lo tanto, el ángel de Jehová obra con el nombre de Dios, como un ser creado que hace su ministerio, su misión. Oponerse a él equivale a oponerse a Dios. Sin embargo, mientras el nombre de Jehová puede bendecir, solo el nombre de Jesús puede redimir y salvar eternamente. Así que tenemos esta diferencia entre el nombre de Jehová y el nombre de Jesús. El nombre de Jehová fue un nombre transitorio, un nombre que era figura y sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir es la realidad del verdadero nombre del Padre, que es Jesús. Por lo tanto, en el nombre de Jesús tenemos redención, tenemos salvación, tenemos libertad, tenemos vida, es el Evangelio, la verdad, pero en el nombre de Jehová tenemos condenación, tenemos maldición, y es estar bajo la ley. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere estar bajo la ley, ¿no? Sino bajo la gracia y bajo la verdad de Dios. Ahora, recordemos un poquito la ley y el Evangelio. La ley del cielo, dada por mano de los ángeles. Recuérdense, la ley del Antiguo Testamento fue dada por mano de los ángeles. Así lo dice capítulo 7 del libro de los Hechos, versos 30 hasta el final, creo que el 60, y el capítulo 3 de Gálatas, verso 3, verso 19. Nos están hablando de que la ley fue mediada por los ángeles, ¿no? Por eso que la ley era débil, la ley tenía una debilidad que no podía salvar, ¿no? En la ley no hay salvación. Quien invoca el nombre de Jehová no tiene salvación, lo que tiene es condenación, porque con ese nombre viene la ley. Ahora, ¿qué más recibe bajo la ley? Espíritu de siervo, ministerio de servicio a Dios. O sea, no recibe el espíritu de hijo, sino el espíritu de siervo. Ahora, el Evangelio. El Evangelio viene del seno del Padre. O sea, no viene del cielo creado, sino del seno del Padre. Juan 1:17. Anoten las citas, por favor. Juan 1:17. Y luego el Evangelio viene el Espíritu del Hijo, que es el ministerio de redención. O sea, en la ley recibimos, fue dada por la mano de los ángeles, y uno recibe espíritu de siervo. Sin embargo, en el Evangelio viene por el seno del Padre y recibimos espíritu de hijo, o sea, somos declarados hijos de Dios, hijos de Dios. Ahora, la ley viene del cielo, mientras que el Evangelio y la verdad proceden del seno del Padre. Como señala Juan 1:17, la ley fue dada por mano de los ángeles, representando el espíritu de siervo, mientras que la verdad vino por medio del Hijo,
manifestando el espíritu filial o el espíritu adoptivo de hijo de Dios. Uno no se pierde por no creer en Dios, sino por no tener el nombre de Jesús en su espíritu. La noticia que anuncia la venida de este nombre al mundo es precisamente el Evangelio, la buena nueva de salvación. Por eso el ángel vino y le dijo a José que le pusiera el nombre de Jesús. ¿Y cómo se llamará el niño? Jesús. Será su nombre, porque significa que salvará al mundo de pecado, a su pueblo de pecado. Por eso nosotros invocamos el nombre de Jesús y no invocamos el nombre de Jehová. Hoy día hay muchas iglesias evangélicas que siguen invocando el nombre de Jehová. Y los que invocan el nombre de Jehová se hacen siervos, se hacen esclavos, porque están invocando el nombre con el cual vino la ley. ¿Y la ley qué hace la ley? La ley condena. En la ley no hay salvación, en la ley hay condenación. Con la ley uno ve la corrupción, ve el engaño, ve la mentira con los ojos de la ley. Pero con los ojos del Evangelio, ¿qué ve uno? La gracia, la esperanza, la transformación. Uno ve distinto mirando con los ojos del Evangelio que con los ojos de la ley. Ahora, el templo era símbolo del cielo. El templo era el santuario donde se guardaba el nombre de Dios. Recuérdese, podríamos decir que la Biblia es el libro donde se guarda el nombre de Dios. El templo era nuestro cuerpo, símbolo del templo, morada del Espíritu. Recuérdese lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, y somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El corazón de todos los creyentes, donde habita el nombre de Jesús. Y el cielo, lugar donde se guarda el nombre divino. Por lo tanto, el templo, el tabernáculo y el templo de Salomón, el templo de Ageo y posiblemente el tercer templo que los judíos piensan reconstruir, simplemente era un símbolo, era una sombra de la realidad que venía, que era el verdadero templo, y ese verdadero templo, ¿quién era? Era Jesús. Jesús era el verdadero templo y así lo expresó muy bien, lo expresa el mismo Señor cuando le dice, destruyen este templo y en 3 días lo levanto. Evidentemente que no se refería a la construcción del templo, a los materiales que se usaba para construir el templo. Se estaba refiriendo a su cuerpo y se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección, porque fueron 3 días en la tumba y luego el Señor resucitó con ese cuerpo, ¿cierto? Y de esa manera nos mostró que todo el Antiguo Testamento, el templo, los utensilios del tabernáculo, todos los elementos eran símbolos, sombra de la realidad que vendría, que es el Señor Jesús. Por lo tanto, el cielo es el lugar donde se guarda el nombre de Dios. Así como el templo era el santuario para su nombre, según Segunda de Crónicas capítulo 6, la Biblia afirma que somos templo de Dios, guardando su nombre en nuestro interior. Ahora, el templo simboliza el cielo y nuestro cuerpo representa el templo. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios no permanecía en cada israelita, sino en el templo. Y ellos vivían alrededor para servirle. Es muy claro, el nombre de Dios permanecía en el templo, no en los individuos, no en los israelitas. Sin embargo, el nombre de Jesús permanece en cada uno de nosotros. O sea, permanece en nuestro espíritu. El nombre de Jesús ha venido a habitar por el Espíritu Santo en nuestro espíritu y eso nos hace hijos de Dios y nos da la salvación. Creer en Dios no significa nada. Recuérdese lo que dice el texto de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Creer no significa nada. Lo
Importante aquí es que el nombre de Jesús habite en nuestro templo y esté sellado por el Espíritu Santo. Santo. Que en el Antiguo Testamento el nombre de Jehová no habitaba en los individuos, habitaba en el templo. En el Nuevo Testamento el nombre del Señor Jesús no habita en el templo, habita en nosotros, en todos los creyentes. Por eso que ese nombre es tan importante, tan fundamental, que todos nosotros tengamos ese nombre glorioso en nuestro espíritu. El cuerpo como templo de Dios. Bueno, la puerta, que era la entrada al templo espiritual, la puerta en el tabernáculo. El atrio, que era la parte externa del tabernáculo, en donde los pecadores se arrepienten. El lugar santo, el área de servicio y de oración, y el lugar santísimo, donde se guarda el nombre de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo como Como miembro, ¿no? de- Formando un solo cuerpo. Nosotros también somos templo de Dios. Cuando la Escritura nos llama templo, usa el término naos, que designa específicamente el lugar santísimo a donde se guarda el nombre divino. O sea, todos nosotros somos naos porque allí se guarda el nombre divino, que es el nombre de Jesús. Según primera, según según 6:16, 6, el nombre de entra en cada creyente. a ver, guardemos, cerremos los micrófonos porque si no la grabación no va a quedar con interrupción. Entonces, según 1 Corintios 6:17, el nombre de Jesús entra en cada creyente. Orar en su nombre es como tocar la puerta entrando en él, pues la gloria del nombre de Dios y la de Dios mismo son incomparables, incomparables. Ahora, la estructura del tabernáculo espiritual. ¿Se recuerdan ustedes la estructura del tabernáculo? Si pillan una fotito ahí en, en línea, en internet, una foto del tabernáculo del tiempo de Moisés, se darán cuenta que el atrio exterior, en el tabernáculo existía un atrio exterior, así como nuestra naturaleza carnal. Este es el lugar donde los pecadores entran y se arrepienten, pero no donde se guarda el nombre de Dios. El lugar santo representa un nivel más profundo de comunión con Dios, donde los sacerdotes realizaban su servicio diario y es un poco intermedio en nuestro acercamiento espiritual. Pero el lugar santísimo corresponde a nuestro espíritu, el lugar donde verdaderamente se guarda el nombre de Dios. Solo los servidores consagrados pueden entrar allí, simbolizando la comunión más íntima con lo divino. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta de estas 3 partes del tabernáculo, el atrio exterior, nuestro cuerpo, el lugar santo, nuestra alma, y el lugar santísimo, nuestro espíritu, nosotros constituimos el tabernáculo espiritual, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu están representando el tabernáculo de Moisés, en donde ahora el espíritu, el nombre de Jesús ha venido a habitar al lugar santísimo que es nuestro espíritu. Y allí, en ese lugar, Dios obra poderosamente en todos nosotros. ¿Qué les parece? Qué tremendo, qué extraordinario es mirar desde esta perspectiva a lo que ha significado la redención, la salvación para todos nosotros. Ahora, el camino hacia la presencia divina. Primero el mundo, punto de partida en nuestro peregrinaje espiritual. Segundo el universo, transición hacia lo espiritual.
Tercero, la puerta, entrada al ámbito de lo sagrado. Y cuarto, el lugar santísimo donde se guarda el nombre de Dios. Esto es el camino hacia la presencia divina. Cómo nosotros recibimos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro espíritu, a través de la obra potente, poderosa del Espíritu Santo en todos nosotros, sellándonos con el nombre más glorioso, el nombre de Jesús. Por lo tanto, Dios estableció la senda de justicia por amor a su nombre, constituyendo toda justicia por amor a Él. Entramos a su presencia progresivamente, primero por este mundo, pasando por el universo, luego entramos a la puerta del atrio, avanzando al lugar santo y finalmente al lugar santísimo. Este camino espiritual refleja nuestro acercamiento gradual a la presencia divina, donde cada etapa nos prepara para una comunión más profunda con Dios y su nombre santo. Por eso es un camino. Ustedes se acordarán del santuario o del tabernáculo que entraba por la puerta exterior, donde estaba el atrio, el patio exterior, y luego lo primero que te encontraba en el tabernáculo era el altar del sacrificio, ¿no? En donde el sumo sacerdote sacrificaba los animales y luego eh, del lugar de sacrificio, del altar del sacrificio, venía el lavacro, o sea, la fuente de agua donde se lavaba el sacerdote. Esa fuente que fue hecha, ¿cierto?, con los espejos de bronce de las mujeres, estaba el lavacro. Y después de eso estaba la puerta del tabernáculo para entrar al lugar santo, y luego del lugar santo penetraba por el velo al lugar santísimo una vez al año solamente el sumo sacerdote. No cualquiera podía entrar allí, solo el sumo sacerdote. Hoy día, eso, bueno, todo eso era sombra de lo que había de venir. Hoy día nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo. Ya no tenemos que hacer toda esa ritualidad del cual habla capítulo 9 y 10 de Hebreo, ya no tenemos que hacer toda esa ritualidad, sino que por el nombre de Jesús tenemos entrada directa al lugar santísimo, ¿no? Directa. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que los ángeles debían servir al nombre de Jehová, pero Luzbel, siendo un ser creado, comenzó a envidiar al ángel de Jehová. Su belleza y arrogancia le impidieron considerar su verdadera posición, oponiéndose a Dios al resistirse a servir a quien participaba, portaba su nombre. Entonces, la rebelión de Satanás es ir en contra del ángel que porta el nombre de Dios. Se revela ante ese nombre y revelarse ante el ángel que portaba el nombre de Dios era revelarse directamente a Dios. Si lo pudiéramos comparar el día de hoy entre el presidente de un país y eh, aquel que representa al país en donde vaya, él representa al país, al presidente. Por lo tanto, cuando en este caso el representante del presidente viaja con una comitiva para representar al país y al presidente y no es recibido o no es aceptado o es rechazado, no solo están rechazando a la persona que va y que porta la autoridad del presidente, sino que están rechazando al presidente, están rechazando al país y al presidente. Esto ocurrió cuando Satanás se rebeló y quiso ir en contra de el ángel de Jehová, tratando con arrogancia y no respetando la autoridad que Dios había delegado en este ángel, poniendo su nombre en él. ¿Qué es lo que hace caer
a Luzbel o a Luciel? La arrogancia, la arrogancia. El ángel, este querubín, Luciel, que significa lleno de luz, era un ser de extraordinaria belleza y resplandor, dotado de cualidades superiores entre los ángeles celestiales. O sea, era un arcángel, pero sobresalía por la belleza, como así había sido creado con las piedras más preciosas, etcétera. O sea, donde se movía, movía luz. Por lo tanto, tenía una posición elevada, ocupaba un lugar privilegiado en la jerarquía celestial como arcángel con grandes responsabilidades. Pero ¿qué pasó con este arcángel? El orgullo desmedido, al mirarse a sí mismo, ver su belleza y la abundancia, le llevaron a la arrogancia, olvidando su condición de criatura y aspirando a la posición divina. O sea, se encontró rebelión en él. Se opuso a servir, se opuso, no quiso servir al ángel que portaba el nombre del Señor, blasfemando así contra el nombre divino. Ahora, la caída del ángel rebelde fue por cuatro cosas. Y esto ponga mucha atención. Primero, negó al Dios único. Dice el capítulo 28 de Ezequiel y el capítulo 14 de Isaías, que relatan este proceso del ángel en el cielo. Primero niega al Dios único, porque en un momento dice, bueno, subiré al monte, al trono de Dios, entre las estrellas de Dios, y yo seré Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Niega al Dios único, o sea, niega el primer mandamiento: no te harás imágenes, no te harás imágenes delante de Dios. O sea, niega al Dios único. Segundo, diviniza, le da un carácter de divino a la criatura, porque este ángel es creado, es una criatura. Por lo tanto, él quiere divinizar, darle categoría de Dios a él mismo que era creado. Tercero, blasfema el nombre del Señor, violando el mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y cuarto, perturba el orden del día santificado del Señor, o sea, viola el día de descanso del Señor, cometiendo el pecado satánico, pecado que luego tratará de que Adán y Eva cometan el mismo pecado. Por lo tanto, Dios no da por inocente a quien blasfema su nombre. Este arcángel se resistió a Dios, tratando su nombre con vanidad. Según Isaías 14:12, envidió la posición de autoridad, y Ezequiel 28:13 al 17 describe su caída comparándola con la del rey de Tiro. Lucifer tentó a Eva de la misma manera en que él mismo cayó, mintiendo y sugiriendo que podría ser semejante a Dios. Si el Creador hubiera estado físicamente presente en el cielo, el ángel no se habría atrevido a revelarse directamente a Dios. Por eso se reveló, porque estaba siendo guardado por un ángel, y él dijo, bueno, quien guarda el cielo es un ángel, yo soy un ángel, así que le puedo ganar. Pero se equivocó, porque ese ángel portaba nada menos que el nombre de Dios en él. Así que la naturaleza angélica, el cuerpo espiritual, el ángel posee un cuerpo espiritual, no material. Es espíritu en su esencia, una forma no carnal, pero definida. O sea, los ángeles tienen cuerpos espirituales.
Segundo, los ángeles tienen inteligencia. Los ángeles están dotados de una inteligencia superior, capaz de comprender realidades espirituales y divinas. Tres, los ángeles tienen sentimiento, poseen capacidad emocional, experimentando admiración, gozo y otros sentimientos en su servicio celestial. Y cuarto, los ángeles tienen voluntad, tienen libre albedrío, pudiendo ejercer su voluntad para servir a Dios o rebelarse contra Él. ¡Qué tremendo! El ángel rebelde, ejerciendo su libertad, pretendió ser como Dios. Esta libertad se transformó en libertinaje por su disposición voluntaria. La verdadera libertad consiste en disponer la voluntad para no hacerlo indebido, aun cuando exista la capacidad de hacerlo. Al abusar de su libertad, el ángel se descarrió, convirtiéndose en esclavo de su propia decisión. Sin embargo, no puede ser juzgado simplemente por usar su voluntad, pues él manejó de esta es un derecho propio. O sea, el que haya hecho uso de su voluntad y se haya rebelado, bueno, está dentro de su derecho, pero por supuesto que eso traerá juicio sobre él. Miremos entonces las cuatro causas de la caída. Primera causa, negación del Dios único. Afirmó, yo puedo ser como Dios, rechazando la unicidad divina, Isaías 14:14. O sea, primero negó al Dios único. Quiso ser él Dios. Y al ser él Dios, ya está negando al Dios único, porque solo hay un Dios, no hay dos. Dos, divinización de la criatura. O sea, siendo criatura, siendo un ser creado, pretendió elevarse a la condición divina. Tres, oposición al nombre divino. Se resistió y menospreció el nombre de Dios, invocándolo en vano. Y cuatro, caos en el orden celestial. Perturbó el reposo celestial y desordenó el orden establecido. O sea, no respetó el día del Señor en los cielos y lo que provocó fue un desorden allí en ese lugar especial que Dios no toleró y el ángel del Señor, el ángel de Jehová, lo juzgó y lo echó del cielo. Ahora, el ángel rebelde provocó la ausencia de la autoridad suprema, oponiéndose al siervo que guardaba el nombre divino. Si el Hijo hubiera estado gobernando en el cielo, esta situación caótica no habría ocurrido. Como consecuencia de su rebelión, Dios encerró al ángel en la oscuridad del universo, el Hades, encarándole, encadenándole en ese lugar de tinieblas espirituales. Y fíjese que la próxima clase vamos a ver esto, esta parte, sobre el encierro de Satanás. Después que Satanás se revela del cielo, dice que nos halló lugar de él y salió del cielo, donde fue encerrado. Ahí lo vamos a ver próxima clase. No se la pierdan, próxima clase. Luego la repetición del patrón en el Edén. Satanás vuelve a cometer el mismo pecado que él cometió en los cielos, lo quiere cometer en Edén y permanentemente nos está tentando para que cometamos el mismo pecado satánico. El querer ser igual que a Dios, el pensar que somos dioses, etcétera. Ahora, la tentación repetida. El ángel caído repitió con Eva el mismo patrón de su propia caída. ¿Cuál fue la promesa falsa? Puedes ser como Dios. La misma ambición que causó su ruina es lo que le plantea a Eva. Seréis como dioses.
Y este caos que hubo en el cielo que provocó él, lo provoca ahora en Edén. Perturbó el lugar de reposo, causando la expulsión de Eva y de Adán del huerto de Edén. Y la negación divina, al sugerir que cualquiera puede ser Dios, blasfemó contra la unicidad divina o contra el Dios único. El ángel caído repitió en el Edén exactamente lo que había hecho en el cielo. Le dijo a Eva, tú puedes ser como Dios, proyectando en ella su propia ambición. Al hacer esto, negó al Dios único, divinizó a la criatura y blasfemó el nombre divino. Finalmente, Eva entregó el fruto prohibido a Adán, quien pensó que su esposa intentaba enaltecerlo. Esto causó una situación caótica en el Edén, perturbando el lugar de reposo y llevando a su expulsión por abandonar su misión como labradores. El mismo patrón con el cual Satanás, violando los mandamientos de Dios del cielo, vuelve otra vez a provocar a Adán y Eva que violen los mismos mandamientos que él ha violado. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Afirma la fe en el Dios único, rechazando cualquier otra deidad. Este mandamiento confronta directamente la primera causa de la caída angélica, la negación del Dios único. Segundo mandamiento, no harás imagen ni ídolos. Prohíbe divinizar a las criaturas o tomarlas como dioses. Se opone a la segunda causa de la caída, la pretensión de la criatura de elevarse a la condición divina. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Exige respeto al nombre divino. Contrarresta la tercera causa, la blasfemia contra el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento, santifica el día de reposo. Honra el reposo divino, sirviendo solo a Él. Este se opone a la cuarta causa, la perturbación del orden y reposo celestial. Miren el paralelismo entre mandamiento y caída. Aspecto de la caída, negación del Dios único. No tendrás dioses ajenos, desea ser Dios como Dios. Deseo de ser como Dios. Divinización de la criatura, no te harás imágenes, elevación del hombre a la condición divina, blasfemia del nombre divino, no tomarás el nombre en vano, desprecio de la palabra divina, perturbación del orden, santifica el día de reposo, atención del orden adémico. Los 10 mandamientos, el mandato sobre el fruto prohibido, los aspectos de la caída angélica comparten la misma esencia. En términos sencillos, los 10 mandamientos nos ordenan no caer en la tentación de Satanás, exactamente lo mismo que Dios advirtió en Adán y Eva respecto al fruto del bien y del mal. La herejía consiste precisamente en no cumplir estos mandamientos, crear dioses diferentes, divinizar lo creado, blasfemar el nombre divino y perturbar el orden establecido por Dios. La tentación primordial. Antes de que se entregaran los 10 mandamientos, Dios ya había advertido sobre el fruto del bien y del mal, esencialmente ordenando no caer en la tentación diabólica. Comer del fruto prohibido significaba negar al Dios único, divinizar la criatura, blasfemar el nombre divino y perturbar el orden edénico. Los 10 mandamientos tienen el mismo propósito, evitar que caigamos en la tentación del diablo. Los aspectos de la caída angélica en el cielo se repitieron en el Edén cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y son precisamente lo que los mandamientos divinos nos prohíben hacer.
Y para terminar, los cuatro aspectos universales de la caída. Negación del Dios único, divinización de la criatura, blasfemia del nombre divino y el no respetar el día de reposo. Por lo tanto, el cuarto aspecto fundamentalmente de toda caída espiritual es no guardar el día de reposo, perturbando así el orden establecido por Dios. Estos cuatro elementos se manifiestan en la rebelión angélica, la caída adénica y toda transgresión humana posterior revelan un patrón universal de alejamiento de lo divino. Por lo tanto, queridos, ya terminando esta clase, tenemos que tener el cuidado para entender que Satanás tienta con la misma tentación. Miren ustedes este patrón, las cuatro cosas, y lo comparan con la tentación del capítulo 4 de Mateo, cuando tienta a Jesús. Es la misma tentación. Si postrado me adorares, ¿no? Estas tentaciones, estas cuatro, violación a los cuatro mandamientos, también lo hizo con el Señor Jesús. Por lo tanto, Él siempre va a procurar que en la tentación te rebeles, asumas una autoridad que no tienes y no respetes a aquellos que tienen la autoridad delegada de parte de Dios. Dios ha delegado autoridad sobre, en este caso, sobre su ángel, el ángel de Jehová, y Satanás simplemente no respetó esa autoridad legalmente establecida por Dios en la persona del ángel de Jehová. Al no respetar y rebelarse, Dios lo condenó para siempre. Y lo que Jesús hizo en la cruz fue juzgarlo. Satanás ya está juzgado. Al morir y resucitar Jesús en la cruz, Satanás ha sido juzgado. Ahora lo que está esperando es simplemente que se cumpla ese juicio y sea lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, en esta clase exploramos las consecuencias de esta rebelión y las lecciones que podemos extraer para nuestra propia vida espiritual. Así que, queridos, esta clase nos permite tener ese grado de humildad que Satanás no tuvo. Seamos humildes, seamos humildes, tengamos el espíritu de humildad en nosotros que hubo en Cristo Jesús, esté en nosotros, y Dios nos libre de toda rebelión y de toda falta de humildad y de toda arrogancia, para que así podamos servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón y salir para llevar a cabo esto que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor, gloria al Señor por esta clase que el Señor nos permite compartir con todos ustedes.